Entonces, la regla de juego de la cual hablaba José hace un momento, las reglas del juego, hay una situación que es bastante particular dentro de todos esos detalles de la vida, los famosos detalles de la vida. Hay un cantante que se llama Bad Bunny o el Conejo Malo, y es el artista, músico más exitoso hoy. Y lo irónico es que ese señor no canta. Ese señor no canta. Qué cosa tan extraña. No canta, sin embargo, es el artista más cotizado en el mundo. Y entonces decimos, no se lo merece. No se lo merece porque hay personas que cantan mejor. Hay personas que suben al bus y cantan muy, muy bien. Pero estas personas no logran alcanzar a pagar, digamos, la habitación del diario. Y entonces les toca unas veces cantar y otras veces mirar quién está descuidado para tratar de sobrevivir. Entonces podríamos decir que eso es una paradoja, que eso es una ironía. Pero ¿qué hay ahí? Están las reglas del juego. Y las reglas del juego establecen que uno tiene que ganar. O sea, uno tiene que aprender a ganar. O sea, uno tiene que aprender a ganar por lo mismo que se establece, que la vida nos mide por resultados. La vida nos mide por resultados. Entonces, no es una cuestión de merecimientos, no es una cuestión de títulos. Eso es un tema que ya voy a hablar de eso, al cual de alguna manera se convoca a la población mundial a que vaya en una dirección totalmente contraria a lo que es la vida, a lo que es la misma realización de la vida, a lo que son los objetivos. Es algo bastante complejo porque mucha gente va caminando hacia el mismo fracaso, hacia la misma derrota, creyendo alcanzar o ir en pro del éxito, que eso es algo bastante preocupante. Entonces, claro, cuando hay algo o alguien que de momento como que aparentemente rompe esas reglas sociales, o esos postulados o esos paradigmas de lo que creemos nosotros que es el éxito, entonces se va en lanza en riste contra esa persona. ¿No? Entonces, el Bad Bunny, que obviamente uno escucha a Bad Bunny y dice, esta persona no canta, ni sabe cantar, ni canta, ni hace música, pero ahí tiene de alguna manera una resultante. Y claro, esto cae como una bofetada a las personas que creen tener o ser algo o tener algún talento y no logran destacarse. Es la misma situación como cuando muchas personas llegan al Senado y obviamente pasan por encima de mucha gente, no porque los pisoteen, sino porque tienen la fuerza, tienen el emprendimiento para alcanzar cosas, y eso tiene que ver con las reglas de juego. Esas reglas de juego, o sea, aprender las reglas de juego de la vida es muy importante. ¿Por qué? Porque es ganar. Es ganar, entonces nosotros tenemos que entender por dónde ganamos, ¿no? Por dónde ganamos, obviamente sin hacerle daño a nadie. Pienso yo que este señor Bad Bunny no le está haciendo daño absolutamente a nadie, a pesar de que él no canta. La gente, una gran parte de la humanidad acoge su producto y ahí está el resultado. Eso es inevitable, eso es contundente, y esos son pequeños detalles de la vida. Hay mucha gente que se ocupa en el que la otra persona no debió tener esto o aquello. Y claro, va a desgastarse mucho, va a sufrir mucho, porque eso es inevitable. Entonces uno tiene que darse cuenta de eso, cómo enfocarse, cómo enrutarse y entender los detalles, ¿no? Las cosas que tiene uno favorables, aquello que a uno le hace feliz, aquello que a uno le satisface, que eso es supremamente importante. Porque el emprendimiento, ante cualquier situación, tiene un marco que se llama la anticipación. La anticipación. El emprendimiento rompe con todos los esquemas. El emprendimiento rompe con todos los paradigmas. ¿Por qué? Porque el emprendimiento surge por la necesidad de realización de los individuos, de los seres, tanto animales como humanos, buscan realizarse, porque eso es como una consigna, es decir, es como el que quiere respirar,
y no puede, él tiene que hacer el esfuerzo por respirar, porque eso hace parte, digamos, de la vitalidad, hace parte de la naturaleza, hace parte del compromiso y sobre todo hace parte dentro de las competencias naturales y es ser persona. Entonces, el león, por ejemplo, si el león no sabe cazar, eso es complicadísimo, eso es una tragedia, eso es una cosa supremamente trágica porque la naturaleza del león es que pueda cazar. Entonces, en ese orden, la naturaleza de un ser humano es que pueda ganar, que aprenda a ganar. Entonces, el error, y ese es un detalle ya grande, garrafal, el error es pretender que una persona llegue a una institución y esa institución lo haga ganador. No es posible. Ahí está el caso, más de 40 congresistas no tienen la primaria. Los otros dicen, porque obviamente no hay una regla que diga certifique lo que dice, ¿no? Porque la persona dice que hizo, que pasó por un curso de aquí, un curso de allá y eso, pero es decir, haciendo el ejercicio, el 70% del Congreso de Colombia no tiene los estudios, pero eso no es problema, el problema no son los estudios, porque finalmente es lo que la persona pueda hacer, es lo que la persona produzca, eso es lo importante. O sea que antes de irse, lancen riste contra estos señores y señoras, lo que hay es que decir que la educación no sirve, porque si la educación sirviera, entonces no le daría paso desde el punto de vista democrático a los que no tienen estudios. Lo que quiere decir que los que tienen estudios deben de tener un mayor argumento, una mayor propuesta, una mejor forma de poder llegar a la gente, de ser convincentes ante la gente, porque una persona que se lanza a una curul debe tener la habilidad de ser convincente, de ganarse a la gente, Entonces, si una persona que hizo todas las carreras y las maestrías no aprende a ganarse a la gente, quiere decir que eso es un fracaso como proyecto académico, como currículum académico, y esa persona tiene que replantearse sobremanera. Pero ¿qué es lo que realmente sucede allí en esta situación? Cuando la persona va a la academia, va con la mentalidad de emplearse. De hecho, muchas personas, claro, ya profesionales con todas las maestrías terminan siendo subordinadas de estos congresistas que no tienen academia. Qué cosa tan curiosa. Esos son pequeños detalles. Cuando uno mira el emprendimiento como tal, el emprendimiento subordina a lo técnico, porque lo técnico generalmente carece de sueños. Toda empresa es llevada adelante por soñadores. Y los soñadores contratan técnicos. Es así como funciona, son pequeños detalles. De ahí que la clave está, por supuesto, en el emprendimiento. Entonces, cuando empezamos a analizar todos esos pormenores y por qué surge toda esta situación, pues claro, porque hay una desviación, a propósito. Tengamos en cuenta que lo que nosotros vivimos como sociedad es una subrealidad. O sea, nos meten como a una caja y a vivir una realidad que no es real. Y eso tiene que ver con la anticipación. Hay una serie de literatura que obedece a la anticipación. Yo quizás desde muy pequeño he tenido la fortuna de encontrarme con todo ese tipo de literatura y he dedicado mucho tiempo a investigar, a indagar y sobre todo a darme cuenta entre una cosa y otra. ¿Qué significa lo que es literatura de anticipación? Es aquellas personas que en un momento de la vida lograron escribir cosas que podrían surgir a futuro. O sea que son personas que podemos decir los diseñadores del futuro, porque lo que hoy vemos no es de hoy, lo que hoy vemos no es de hoy, lo que hoy vemos es de ayer. Hace algunos días atrás hablaba de Isaac Asimov. En su época, de lo que él escribe en la época, obviamente pues no había ni señas ni vestigios de lo que podía ser, pero él escribe de una manera muy práctica y muy precisa sobre todo ese tema de la robótica.
práctica de lo que se denomina la inteligencia artificial y todo ese asunto. Y hoy estamos viendo eso que se escribió hace mucho tiempo en una persona que se estaba por ahí, se puso a mirar y dijo, esto va a ser así, para el 2022 va a haber esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Se llama anticipación. Y la anticipación obviamente despierta como una sensación conspirativa. Hay una gran conspiración en el mundo, por eso vivimos una surrealidad. Esa surrealidad que nos lleva a creernos una película, nos lleva a creernos una película y a vivir una película que no es nuestra, y a vivir de hecho unas tragedias que no son nuestras, y unas escaseces que no son nuestras, y unos problemas que no son nuestros, es decir, que no son reales, que obedecen de alguna manera a una especie de ficción, ¿no? Entonces es más ficción lo que vive la humanidad hoy que la misma realidad. Entonces, hoy pensamos que eso que nosotros vemos como inteligencia artificial y todo eso es una cuestión de la panacea. No, eso ocurrió hace mucho tiempo, hubieron situaciones, como por ejemplo escuchamos hoy a muchos papás que dicen, o mucha gente que dice, quítale al niño la tablet y dale un libro. Entonces la persona no comprende que el niño puede aprender por la tablet. Es más práctico, y yo sostengo que hay que darle una tablet al niño y al papá hay que llevarlo a la escuela. O sea, al papá hay que llevarlo a la escuela para que aprenda a manejar la tablet que el niño ya sabe manejar. O sea, lo que hay es que encauzar las cosas de una manera correcta, porque esa es la forma más práctica. Digamos que sobre ese punto los adultos tienden a negarse a la tecnología. Entonces, al negarse a la tecnología, dejan en los niños la tecnología, pero ellos no son responsables porque a ellos hay que conducirlos. O sea, que quienes deben estar a cargo de la tecnología deben ser los adultos, para que puedan orientar a los niños cómo darle el uso correcto a la tecnología. Entonces, no es decir que quiten algo que es inevitable, porque eso no lo puede parar nadie. El tema de la tecnología, el tema de la información, no lo puede parar nadie. Entonces hay muchos padres que le dicen al niño, no lea el libro tal. Ese es un error. El padre debe sentarse con el niño a leer el libro tal, porque ese niño tarde que temprano va a leer el libro. Por eso, cuando nosotros vemos que los niños son uno hasta los, qué sé yo, hasta los 5 años, pero después ya los niños son terribles, porque ellos dicen, me engañaron. O sea, me engañaron, entonces ese es un error, digamos, de la mayoría de papás. ¿Por qué? Porque tratan de pensar que el niño va a estar en una conciencia de ingenuidad toda la vida, y ese es un error. Entonces, hay muchas cosas que no son ciertas, como decirle al niño que viene el Papá Noel a las 12 de la noche y le da regalo, y el niño después se da cuenta que dice, o sea, como me engañaron con eso, así como me engañaron con eso, me engañaron con todo. Son pequeños detalles. Son pequeños detalles. Entonces, en ese ejercicio de la anticipación, hay una serie de libros, digamos que ya en lo moderno, que también es otro tema a discutir, el tema de la modernidad, aparece Frankenstein. Frankenstein es una anticipación, ¿no? Si ustedes han leído Frankenstein, se dan cuenta del tema, que es muy futurista, pero aparece Julio Verne. Julio Verne con Viaje al fondo del mar o Viaje a las estrellas, no sé, y hace algo del cual surgen muchos inventos, muchísimos inventos, y un desarrollo como el que nosotros vemos en la vida práctica. Aparece, digamos, la misma máquina del tiempo, ¿no? La máquina del tiempo aparece, ya la guerra de dos mundos ya es lo que más se ajusta de alguna manera a eso que estamos exponiendo acá, porque tiene que ver con la lucha de clases. Nosotros vivimos en un submundo o en una subrealidad donde nos ponen a luchar, y la gente lucha y lucha con el vecino y ve como enemigo el vecino, y ocurre que el enemigo no es el vecino. Mucha gente la pone a luchar, y el que es de verde lucha con el azul, y el enemigo no es el de color. Entonces la gente va luchando sobre situaciones, sobre ideologías, sobre cosas, y se desvía del verdadero punto, del verdadero problema. Considero que el gran problema de la humanidad es la parte económica, porque vivimos en un mundo que se mueve con dinero, pero a la gente le han enseñado desde la cuna que el dinero no es importante.
Entonces son situaciones complejas, son pequeños detalles. Nosotros vamos creciendo y vemos una cantidad de incongruencias que obviamente si nosotros no leemos, si nosotros no tomamos las riendas de darnos cuenta cómo es el tema y qué es el conocimiento en sí, entonces vamos a estar despistados y vamos a estar suministrando ideas, consejos que no son ciertos, porque lo que hace en cierta manera la academia está diciendo en la realidad que no es cierto, que no sirve para nada, que es obsoleto. Entonces hay muchas cosas que son obsoletas, pero sentimos nosotros que hemos de tener un gran compromiso con ello, sentimos nosotros que tenemos una gran responsabilidad con muchas cosas, con muchas de lo que siempre de alguna manera se expone acá, con muchas ideas sin sentido, con muchas creencias sin sentido, que eso es sumamente importante. Entonces, dentro del ejercicio de la anticipación, hay de alguna manera 3 o 4 horas que son claves dentro de este ejercicio, porque, digamos, hay un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Es un libro escrito ya a finales del siglo XX, donde, claro, al leerse el libro, se está hablando sobre el futuro. ¿No? Ese es un libro clave, fundamental. Luego viene un libro que se llama El Mundo Feliz. Ya es sobre los años 20 del siglo que termina, el 20. Y luego viene un libro que se llama 1984, ¿no? De George Oswell. Y después viene un libro que se llama Úrsula, que tiene que ver con todo este tema del manejo social, el control social y todas esas cosas que se hacen sin que la persona se dé cuenta. ¿Por qué? Porque hay información encriptada, hay información que no sale a la luz, hay un conocimiento que está hermético, supremamente hermético, y esto es de inclusive el libro por excelencia, el libro de anticipación más grande, y es el que ordena todo eso, que es la Biblia, es un libro de anticipación. Entonces, a partir de todas esas cosas, empezamos a darnos cuenta que tenemos que notar o percatarnos de los pequeños detalles, porque los pequeños detalles son claves, son fundamentales para la hora de que nosotros podamos aproximarnos a la realidad, podamos aproximarnos a la verdad. Y eso es sumamente importante, porque podemos hablar de la verdad con propiedad. Y siempre he dicho que una de las formas más prácticas de verificar la verdad es por los hechos, de ahí que no es lo que soy, o sea, lo que digo ser no es sino lo que se ve, o sea, lo que es, o sea, los hechos, la verificación por los hechos es la forma más práctica de llegar a la verdad, de ahí que nos decimos, hemos estado engañados, ¿no? O hemos querido estar engañados, o queremos estar engañados. Eso es una de las cosas importantes entre los detalles, porque cuando uno empieza a crecer, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué si una persona trabaja, por qué no tiene plata? Entonces decimos, alguien puede decir, no, es que así es la vida. Error, eso es una respuesta incorrecta, esa es una respuesta irresponsable. Eso tiene que profundizarse e indagar por qué ocurre eso, y eso es sumamente importante. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, digamos, los protocolos de los sabios de Sion, entonces dice que hay, obviamente, un organismo secreto, evidentemente, así es. El libro La riqueza de las naciones, de Adam Smith, habla de una mano invisible. Siempre hay una mano invisible moviéndose en todas las esferas hay una mano invisible moviéndose. Hay una mano invisible en la cual le dice a una persona, usted es bueno para atracar, y la persona sale a atracar. Y hay conglomerados, y hay organizaciones para atracar, ¿no? Como hay organismos protegidos por el Estado para hacer terrorismo. Todo eso es real, como hay un montón de gente programada para trabajar. Entonces, cuando ustedes ven y empiezan a analizar los pequeños detalles de un individuo, entonces ustedes se van a dar cuenta que la persona, y uno tiene que hacer la pregunta si la persona realmente trabaja porque le gusta o quiere ganar dinero. Y entonces nos vamos a dar cuenta que es bien irónico, o sea, es bien extraño, porque hay personas que solamente trabajan por trabajar, y es decir, trabajan por trabajar, y usted los ve constantemente todo el tiempo, están trabajando, pero ellos no se percatan si lo que están haciendo es correcto o no, porque ellos están trabajando. De hecho, el día que las personas, algunas no trabajan,
se desesperan, entran en angustia, pero ellos no saben si verdaderamente están progresando, si están avanzando. Todo eso tiene que ver con ese manejo, con ese control, ¿no? Con ese control, porque es tergiversar de alguna manera los objetivos, las razones, las vistas, los puntos de vista, se tergiversa de una manera simple que la persona cree que lo que está haciendo es bueno y la persona justifica lo que está haciendo. Usted le pregunta a una persona que trabaja en la PONA, le justifica de todo eso. Obviamente, digamos, medianamente se lo justifica, porque cuando usted ya hace la confrontación, la comparación ya mediante la resultante, entonces la persona se da cuenta que ya no es así como está. Por eso, cuando uno va caminando por la vida y se encuentra con el cuadrante, eso le cambia la perspectiva. Y ahí uno empieza como a despertar esa inquietud por darse cuenta de que algo no está bien. Y empieza a darse cuenta de los pequeños detalles que hacen parte de la vida. Entonces, esos libros que pues para muchos, para la gran mayoría, son poco conocidos y por ende, claro, cuestionados, son confrontados porque algunas instituciones de alguna manera los prohíben, que me parece a mí un error garrafal, porque la información hay que verificarla y pues yo he sido siempre un poco sobre esa parte, sí, muy emancipado, y he leído mucho porque me gusta ese tema de escudriñar cosas y descubrir cosas y darme cuenta un poco de las cosas como son, y por eso pues, le hace uno quizá un espectro mayor que le permite ver desde diversos puntos de vista las cosas, y pues termina uno de alguna manera también anticipándose a los eventos, porque cuando uno ve a una persona haciendo algo, entonces uno, por eso que está haciendo, entonces uno puede decir, así como alguien dice por ahí, que eso es filosofía popular, dime con quién andas y te diré quién eres, o dime con quién andas y te diré a dónde llegarás, ¿no? Esos son principios que los hemos escuchado tanto, que no nos percatamos. Y obviamente, claro, entramos ahí un poco despistados, pero tiene sentido. Normalmente, si hacemos una cosa o si estamos en un grupo, de acuerdo a lo que envuelve ese grupo, digamos, si a ese grupo lo embarga el emprendimiento, ese grupo va bien, ese grupo tendrá un final, o más bien un futuro muy próspero. ¿Por qué? Porque está dentro de la esfera del emprendimiento. El emprendimiento es lo que debe hacer cualquier persona en la vida. Sin embargo, mucha gente no emprende porque la gente considera que debe hacer algo para la cual estudió, que eso es un error. Garrafal, porque la pone a decir, ¿cómo va a decir eso? Lo que pasa es que la persona debe leer un poco, porque realmente se supone que si una persona se forma, esa persona sí o sí debe estar en una posición, digamos, al menos superior para sí misma, pero vemos que las personas que normalmente estudian terminan empleadas, y finalmente eso no es un gran logro